Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oh justo Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo sí. Y estos saben que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Nos amamos en el amor de Cristo. Yo deseo que permanezcamos en unidad, que permanezcamos en comunión los unos con los otros, porque esa es la perfecta voluntad de Dios, que vivamos en unidad. Así que les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y yo pido a Dios que esté con bien, tanto usted como toda su familia, todos nuestros hermanos en Cristo, que el Señor sea con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hemos estado considerando el capítulo 17 de San Juan, donde nos habla, donde está registrada la oración intercesora de Jesús, la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo, y que, entre otras cosas, el Señor enfatiza la comunión los unos con los otros. Por 5 veces dice que sean uno estos, así como tú y yo, Padre, somos uno, que estos sean uno. Pero ¿sabe qué? Lo que me llena ¿de qué será? Pues de asombro sí, pero de preocupación es porque dice que sean perfectos en unidad. O sea que el Señor quiere que seamos perfectos en vivir en comunión. Pero ¿cómo vamos a tener la perfecta unidad? ¿O qué quiere decir eso de perfecta unidad? Porque así lo dice. Que dice, yo les he dado la gloria que me dice para que sean uno, o sea, para que haya comunión, como nosotros somos uno, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que sean perfectos en unidad. Primeramente, vamos a considerar a qué clase de perfección se refiere aquí. Y segundo, cómo podemos obtener esa perfección. Y tercero, cómo podemos mantener esa perfección. La perfecta unidad, la perfecta comunión. Porque a través de los siglos, desde siempre ha habido desavenencias. El apóstol Pablo habla a los corintios diciendo: he escuchado que hay entre vosotros divisiones, porque uno dice que es de Pedro y otro que es de Cefas, o sea, es decir, de Pedro, y otro de Apolos, y otro de Pablo, y otro de Cristo. Hay divisiones entre ustedes. Estoy hablando de hace 2 milenios, en el primer siglo de la era cristiana. Ya Pablo les hablaba a los corintios de que había división entre ellos. Y siempre ha habido divisiones. Y yo les decía que es muy triste aceptar que no hay iglesia que no haya tenido divisiones.
Dirá alguien, no, con nosotros no. Puede ser que con usted no, pero yo no la conozco. Díganmelo, por favor, para gozarme en que no ha habido división entre ustedes. Pero la mala noticia es que sí lo sabrá, porque siempre ha habido divisiones y va a haber divisiones entre nosotros. El Señor Jesucristo lo ha profetizado, que habrá divisiones también entre nosotros, entre los cristianos. Así que entonces, el Señor pide que vivamos la perfecta unidad, la perfecta comunión. Y por perfecta tenemos que entender que estamos hablando relativamente, eso quiere decir en parte, no exactamente como la tienen el Padre y el Hijo, sino a la que se refiere es la clase de unidad que tienen el Padre y el Hijo, ¿verdad? Aquí en la tierra se habla de unidades, entonces no estamos hablando de la clase de unidad que puede haber en un sindicato, no estamos hablando de la clase de unidad que puede haber en una sociedad anónima, o sea, una sociedad comercial. No estamos hablando de la clase de unidad que puede haber en un club deportivo. No estamos hablando de una clase de unidad que haya en un grupo de manifestantes. No estamos hablando de esa unidad. Estamos hablando de la clase de unidad como el Padre y el Hijo. Hay esa unidad espiritual, unidad en el sentir, unidad en el pensar, unidad en el determinar. Entonces, nosotros como humanos no vamos a tener la perfecta unidad que tiene el Padre y el Hijo, pero en un sentido sí va a ser perfecta, porque perfecta quiere decir una unidad la que Dios quiere que tengamos, no otra clase de unidad. Así que a eso se refiere, ¿no? La clase de unidad, la naturaleza de esa unidad, así como el Padre y el Hijo la tienen, de esa clase de unidad, no de la clase de unidad que nosotros pudiéramos pensar como humanos, o no del nivel que nosotros pensamos, sino la unidad del Padre y el Hijo, que nosotros también la tengamos. Entonces, esta clase de unidad, de comunión, quiere el Señor. Pero, ¿cómo podemos tener esa comunión? Podemos tenerla en la medida en que tenemos comunión con Dios, podemos tener comunión entre los hermanos. Mire, hay muchas desavenencias y muchos problemas a causa de que no tenemos comunión con Dios. Entonces nos gana. La palabra del Señor habla de carne. Cuando habla de carne quiere decir esas malas inclinaciones que nosotros tenemos, iras, contiendas, envidias, esas cosas vienen. Pero si tenemos comunión con Dios, podremos tener control o rechazo a esas cosas y por lo mismo vivir la comunión cristiana, haciendo a un lado envidias, haciendo a un lado las dificultades que surgen precisamente porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, podemos tener la victoria sobre lo que venga. Si veo que el Señor bendice mucho a mi hermano, entonces si el amor de Dios y la comunión de Dios, tengo comunión con Dios, diré, Señor, sigue bendiciendo a mi hermano. Si lo sigue bendiciendo en lo espiritual, Señor, síguelo ayudando y bendiciendo, derramando sobre él tu gracia y tu poder. Si lo bendice en el aspecto material, Señor, síguelo bendiciendo. Ahí puedes tú notar el nivel espiritual que tienes cuando tú te gozas porque el Señor prospere espiritualmente y materialmente a un hermano. Y dices, ay, Señor, síguelo bendiciendo. Me da mucho gusto que lo sigas bendiciendo. Yo me gozo mucho con aquella experiencia que tuve en la isla de Cuba. Fui como maestro del Instituto de Superación Ministerial y yo llevaba una computadora y pues allá que alguien tenga una computadora es rarísimo.
Y yo les dije a los alumnos, eran 52 alumnos, les dije, miren, los que tengan un promedio de calificación arriba del 95, yo voy a rifar mi laptop, mi computadora entre ustedes. Y así quedamos. El último día de clases dije, pues aquí estamos para rifar la computadora. ¿Qué creen? La totalidad de los alumnos estuvo arriba de 95. Así que tuve que rifar la computadora entre el grupo de 52. Pero a lo que voy es a esto. Ya se rifó y alguien recibió la computadora. Era Nicolás el que la recibió. Y entonces se acercó conmigo otro alumno y dijo, maestro, yo me gozo mucho en que Nicolás haya recibido esa computadora. Se la merece. Es un buen cristiano. Es un cristiano que sirve a Dios con todo su corazón. Y yo me gozo mucho que él haya recibido esa computadora. Hermanos, sí, gracias, Señor, por este hermano, por este discípulo que está contento porque Nicolás recibe esa computadora. Cuando nosotros nos gozamos por lo que reciben otros, entonces es que el Espíritu del Señor está con nosotros y la comunión de Dios, el deseo de comunión entre nosotros permanece en nuestras vidas. Así que entonces el Señor quiere perfecta unidad, es decir, de la clase de unidad que hay entre el Padre y el Hijo. El Señor quiere que vivamos esa comunión y el Señor nos puede ayudar a mantener esa comunión si permanecemos en comunión con Dios. Permanezcamos en comunión con Dios para poder permanecer en comunión con los creyentes. ¿Quieres orar conmigo? Que el Señor nos dé la victoria y que no haya divisiones entre nosotros. Oremos al Señor. Padre nuestro, vengo ante tu presencia sabiendo que vienen los motivos para que haya divisiones entre nosotros, pero Señor, te estoy rogando que nos des el poder, la gracia y tu presencia para que ahuyentes esos motivos de divisiones, de dificultades entre nosotros y vivamos la perfecta unidad, la clase de unidad que tú quieres entre nosotros, para que el mundo crea en el Señor Jesucristo como su Salvador. En tus manos me estoy encomendando y en tus manos estoy encomendando a mis estimados hermanos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Hay otras consideraciones tan hermosísimas que vamos a seguir considerando este capítulo 17 de San Juan. Hoy dijimos que sean perfectos en unidad. Pero luego dice, Padre, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Pero dónde y cómo? Para que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mañana lo vemos, Dios mediante, a las 7 de la noche por Facebook, Iglesia La Trinidad. Hasta mañana, Dios mediante.